Buenos días para todos. El día de hoy vamos a trabajar triángulos. Entonces, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono de tres lados. Recordemos que un polígono es una figura cerrada compuesta por segmentos. De aquí, que un triángulo tenga lados rectos, no se pueden ser curvos. ¿Listo? Por lo menos en la geometría euclidiana, que es la que nosotros estamos mirando, no se permite ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué elementos tiene un triángulo? Pues vamos a ver solamente tres de los elementos que tiene un triángulo. Entonces tenemos en primera instancia los vértices. ¿Qué son los vértices? Los vértices son cada uno de los puntos que une los segmentos que forman el triángulo. Los vértices se nombran con letras mayúsculas. Este, por ejemplo, se llama B, este se llama A y este se llama C. Siguiente, esos serían los vértices. Ahora, los lados son los segmentos que forman el triángulo. Estos, a diferencia del anterior, se nombran con letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, tengo esta línea que está acá, se llama el lado A. Este que está aquí se llama el lado B. Y este que está aquí se llama el lado C. Y por último tenemos los ángulos internos. Los ángulos internos son los ángulos que se forman al interior del triángulo y se nombran normalmente con letras griegas minúsculas. Ahorita más abajo les voy a hacer la aclaración de algunas letras que son las que vamos a manejar en este periodo. Tenemos entonces, por ejemplo, este ángulo que está acá, este verdecito, se nombra alfa. Este de acá, beta, y este de acá se llama gamma. Estos tres ángulos, siempre en cualquier triángulo se va a cumplir que esos tres ángulos, los tres ángulos internos que lo forman, siempre van a sumar 180 grados. Estas noticas son recordatorios que dejo a lo largo de la guía para hacer más fácil y comprender con mayor fluidez el tema. Entonces, ¿qué me dice que sumen 180? Me dicen, por ejemplo, si yo digo alfa, supongamos que alfa mide 60 grados. Supongamos que beta mide 70 grados. Entonces la pregunta es, listo, entonces, ¿cuánto mide el ángulo gamma? Entonces tenemos una pregunta que podemos responder de forma sencilla si sabemos la condición de los ángulos. La condición de los ángulos es que los tres deben sumar 180 grados. Entonces, sumo los dos que tengo, 60 y 70 son 130. Listo, entonces tengo 130 que salen de sumar 60 grados más 70 grados, eso me dio 130. Ahora, a los 180 grados, que son lo que deben sumarle el resto de esos 130 grados, y eso me da 50 grados. Con lo que este ángulo que está acá, el ángulo gamma, va a medir 50 grados. Y queda solucionado nuestra pregunta. Bien, entonces hemos visto los elementos de un triángulo. Ahora bien, los triángulos se pueden clasificar de dos. A ver, acá están las letras griegas que vamos a utilizar en este periodo. Alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Esas son las letras que vamos a trabajar en este periodo. Son algunas de las que componen todo el abecedario griego. Bien, los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a dos condiciones. Muy atentos.
Una clasificación es según la medida de los lados y otra clasificación es según la medida, perdón, la medida de los ángulos y la medida de los ángulos. Entonces, vamos a ver primero la clasificación según la medida de los ángulos. Antes de seguir, entonces dejé a mano izquierda una nota aclaratoria de los tipos de ángulos. Recordemos que los que vamos a utilizar acá, los que vamos a necesitar son estos tres. Un ángulo agudo, que es aquel que mide entre 0 y 90 grados. Un ángulo recto, que mide exactamente 90 grados. Y un ángulo obtuso, que mide entre 90 y 180 grados. Estos triángulos se clasifican en tres tipos. Entonces, los triángulos según la medida de los ángulos se clasifican en tres grupitos. Un triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso. Un triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto. Y un triángulo acutángulo, que es aquel que tiene todos los ángulos agudos. Ahora, vamos a ver los triángulos, la clasificación de los triángulos según la medida de los lados. Entonces, tenemos igualmente tres tipos. Tenemos el triángulo equilátero, que es aquel que tiene los tres lados iguales. Si tiene tres lados iguales se llama equilátero. Un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y uno es igual. Ojo con esto, debe tener dos lados iguales y uno es igual. Y un triángulo escaleno, que es aquel cuyos lados son todos diferentes. Entonces, hasta aquí. Vamos a hacer algunos ejemplos de lo que hemos visto. En una aplicación de geometría dinámica que se llama GeoGebra. Entonces vamos a ver un ejemplo de algunos triángulos. Vamos a realizar el dibujo de algunos de los triángulos que hemos visto. Entonces, vamos a clasificarlos primero de acuerdo a la medida de los ángulos. Entonces tenemos tres tipos. Este primero, que sería un triángulo acutángulo. ¿Por qué sería acutángulo? Sencillo, porque tenemos que los tres ángulos internos de este triángulo son agudos. Los tres miden menos de 60 grados. ¿Sí? Miden menos de 90 grados. Entonces, este mide 52,7 grados, menos de 90 grados. Este mide 59,04 grados y este mide 68,2 grados. Los tres ángulos miden menos de 180 grados. Entonces, ahora vamos a hacer otro triángulo. Miremos este triángulo. Tengo un ángulo de 18,43 grados, es un ángulo agudo. Tenemos un ángulo de 26,57 grados, es un ángulo agudo. Y tenemos uno de 135 grados. Este ángulo es un ángulo obtuso porque mide más de 90 y menos de 180 grados. Entonces, este triángulo que tenemos aquí sería un triángulo de tipo obtusángulo. Este triángulo sería un triángulo obtusángulo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el último ejemplo, que sería este. Entonces tenemos un triángulo que tiene un ángulo de 57,99 grados. Tenemos que sería agudo, un ángulo de 32,01 grados que también sería agudo y un ángulo de 90 grados que sería un ángulo recto. Aquí mucha atención, si aparece un cuadrito, ya con solamente la medida del cuadrito yo puedo decir que es un ángulo recto. Este triángulo, como tiene un ángulo interno recto, se llama triángulo rectángulo.
¿Listo? Ahora vamos a ver eh, un ejemplo de los tipos de triángulos. Los vamos a clasificar por la medida de los lados. Bien, tenemos aquí un triángulo y tenemos marcadas algunas las medidas de sus lados. Hasta aquí, así como está, es un triángulo isósceles porque estos dos lados que están acá, 6,4 y 6,4 medían igual. Aquí en este caso, el triángulo ya se nos convirtió en un triángulo escaleno, porque los tres lados miden diferente. ¿Sí? Y el último caso que tenemos es un triángulo equilátero en el que los tres lados son iguales, como este. Miremos que tiene todos los lados con una medida de 5. Entonces tenemos un triángulo equilátero. Triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Regresemos en lo que... Entonces hasta aquí hemos visto la clasificación de los triángulos según la medida de los ángulos y de los lados. Todos los triángulos tienen dos clasificaciones, como dos nombres. Una, o un nombre, por la clasificación según la medida de los ángulos, y otra por la medida de los lados. Todo triángulo tiene esos dos nombres. Ahora, vamos a ver las líneas notables en un triángulo. Son 4 líneas notables en un triángulo. Entonces tenemos la primera, que son las alturas. ¿Qué es una altura? Una altura es una línea perpendicular. Quiere decir que me está formando ángulos de 90 grados. ¿Listo? ¿Con qué? Entonces se traza desde un vértice hasta el lado opuesto. Quiere decir que esta línea forma un ángulo de 90 grados con uno de los lados y se conecta con el vértice opuesto a ese lado. Ya vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos en este triángulo primero, tenemos una línea que está aquí trazada. Tenemos nuestro triángulo A, B y C. Y esta línea es perpendicular. Fíjense que aquí, en este punto, en esta parte, se forma un ángulo de 90 grados. Y se conecta con el vértice opuesto, en este caso con B. A esa línea se le conoce como altura. Podemos trazar otras dos alturas desde los otros dos lados. Es decir, esta altura que viene desde la mitad de este lado, formando un ángulo de 90 grados hasta la vértice A, y esta que nace en el lado C, formando un ángulo de 90 grados hasta el vértice C. Esas tres alturas, esas dos con las que ya teníamos, que son 3, se cortan en un punto. Ese punto se llama ortocentro. Ortocentro se llama este punto que queda justo acá, donde se cortan las tres alturas. Bien, vamos a la segunda línea notable de nuestros triángulos. Serían las medianas. ¿Qué es una mediana? Una mediana es una línea que va desde la mitad de un lado, desde el punto medio de un lado, hasta el vértice contrario. Es parecido al anterior, pero esta parte, desde el punto medio, tenemos acá nuestro triángulo A, B y C. Y aquí cogí el lado AC y calculé el punto de la mitad, que es este que está acá. Ese es el punto de la mitad. Acá no importa cuál ángulo se forme, lo importante es que ese punto esté entre la mitad de A y de C, que esté justo en la mitad. Estas dos líneas que están ahí en los lados, esta que está acá, esta y esta, quiere decir que la distancia que hay de este punto a este punto es la misma que hay de este punto a el vértice C. Marcas iguales significan medidas iguales. Y una vez que tengo ese punto, lo único que hago es unir ese punto con el vértice opuesto.
A esa línea se le conoce como mediana. Puedo trazar nuevamente 3 medianas. Entonces, esta que fue la que ya hicimos. Cojo este lado, encuentro la mitad y lo uno con el vértice contrario, que sería este. Y por último, cojo la mitad de este lado, de B a C, lo mido con una reglita, puede ser, encuentro el punto medio y lo uno al vértice A. Una vez que tengo esas tres, aparece un punto donde se cortan los tres, ¿sí? Ese punto se le conoce como, este punto que está de azul, se le conoce como baricentro. Un baricentro es la intersección de las tres medianas en un triángulo. Seguimos. La tercera línea notable que vamos a ver son las mediatrices. Y aquí nuevamente voy a tomar el punto medio del lado, pero voy a formar un ángulo recto. No importa que llegue o que no llegue al vértice. Desde que forme un ángulo de 90 grados con el punto medio de algún lado, esa sería la mediatriz. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, encontré el punto medio entre A y C, que es este punto que está acá. Y desde ahí tracé una línea formando un ángulo de 90 grados. Recuerden que este cuadrito quiere decir que es un ángulo de 90 grados. Tras esa línea ya es la mediatriz. Nuevamente puedo trazar tres mediatrices, una por cada lado. Ya tracé esta, ahora tracé esta y por último tracé esta. Todas pasando por el punto medio de cada lado. El punto donde se encuentran, que aquí está con rosado, se llama como circuncentro. Circuncentro es el punto donde se cortan, donde se intersecan las tres mediatrices. Y por último, la última línea notable de un triángulo serían las bisectrices. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es una línea que divide el ángulo por la mitad. No es más, es súper sencillo. Esta línea que está aquí dibujada con verde, esta, dividió el ángulo que se encontraba aquí, este verdecito que está acá. Lo dividió en dos partes iguales, este y este. Ese era un solo ángulo, lo dividió en dos igualiticos, de la misma medida. A esa línea se le conoce como bisectriz. Y nuevamente podemos trazar tres. Una por cada ángulo. Tengo esta que dividió este en dos ángulos iguales. Tengo esta bisectriz que dividió este ángulo en dos partecitas iguales, este y este. Y tengo esta bisectriz que dividió este ángulo en dos partes iguales. Este y este son iguales. Nuevamente esos tres bisectrices se encuentran en un punto. Un punto que vamos a llamar incentro. Entonces, es el punto donde se encuentran las tres bisectrices se le conoce como incentro. Bueno, muchachos, eso fue todo. Espero que hayan comprendido. Gracias y buen día para todos.